Luis tenía un sueño, es el nombre del libro que se presentó hace unos días en Punta Alta, que habla de la historia de Luis Stamponi y de su mamá también, Mafalda Corinaldesi. Ambos hoy todavía continúan desaparecidos. Y está en nuestro estudio Enriqueta Stamponi, que es prima de Luis, sobrina de Mafalda, y fue testigo además, querellante, en el juicio a 32 militares civiles y uruguayos, civiles y militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. En ese momento no hubo militares argentinos porque estaban siendo juzgados aquí en el país. Les imputaban la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos, uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Hoy revisaba en el archivo y hace unos cuantos años, en el 2016, nos contaba Roberto Calamita algunos aspectos de esta historia y nos decía respecto de Mafalda, dice, probablemente fue una precursora de las madres de Plaza de Mayo en la lucha inclaudicable y heroica de la vida de sus propios hijos, aquel registro que pueden encontrar en nuestra página web. Y el gusto, bueno, en principio, Enriqueta, de recibirla y de conocer los detalles de esta historia de compromiso de Luis y de Mafalda de tantos años. Bienvenida. Gracias. Bueno, el libro, ahí usted plantea que la última vez que lo ve a Luis fue en la Navidad de 1973, ¿no? Sí. Más o menos, ¿usted sí. qué edad tenía? ¿Qué diferencia de edad tenía con él? Y teníamos 14 años de diferencia. Por eso de algunas cosas no me acordaba tampoco, tanto de él tampoco, porque él se va a los 20 años, con 14 de diferencia. Tengo recuerdos, pero pocos. ¿Y del ambiente familiar, de la propia Mafalda, cómo eran esos años antes de esa militancia ya más comprometida y que lo alejó también a Luis? Sí, con la mamá era una relación bastante cercana, porque, bueno, ella estaba casada con Stamponi, o sea que era hermano de mi papá, pero ella, por otro lado, Corinaldesi, era prima de mi mamá. Entonces había una conexión bastante cercana. Y bueno, eran de esas reuniones de Navidad, de Año Nuevo, de cumpleaños, de visitas, que antes se hacían mucho las visitas, y ya él se fue muy joven de Punta Alta, de manera que ella quedó en contacto con la familia, era el único hijo. Falleció mi tío a los pocos años, y él vino alguna vez, muy pocas después, a Punta Alta, una vez que se fue, con 20 años, ¿cierto? Claro. ¿Y esos inicios de su militancia en Punta Alta, cómo surgen? ¿Cuáles son esas primeras experiencias? Sus primeras experiencias son en el Partido Socialista. El clásico, ¿no? Él creo que estaba en el secundario todavía cuando comienza a militar en el socialismo. Yo no pude recabar mucha información porque en ese momento él ingresa al partido muy joven, en un partido socialista que tenía gente más grande y, bueno, por lógica no están. Así que él comienza como candidato a concejal en una elección, y bueno, ahí sí yo tengo un recuerdo que fuimos a escucharlo a una esquina donde él iba a hablar, y la campaña era muy distinta. En aquel entonces se ponían 2 latas grandes, se cruzaba una madera y ese era el escenario en una esquina del centro de Punta Alta, y me quedó a mí una imagen de vehemente su discurso, fuerte, con altibajos en la voz. Me llamaron mucho la atención por la edad que yo tenía y porque, bueno, me pareció así muy entregado a lo que estaba diciendo. Y ahí se empieza a vincular también con el ámbito estudiantil. ¿O hay un paso previo? Él se va primero a La Plata a estudiar una ingeniería. Cuando se abre la Universidad del Sur, regresa. Él empieza a viajar de Punta Alta a Bahía, pero al poco tiempo se traslada a Bahía, y acá ya comienza, a partir de la universidad, otra militancia. Que sería como dirigente de la Federación Universitaria del Sur, esos primeros años. Primero eso,
Después un poco en el sindicalismo, le había empezado a trabajar y bueno, ingresa ya en época de inicio de la universidad, ingresa en Palabra Obrera, porque hay un compañero que llama de apellido, que lo acerca a Palabra Obrera y allí él se entusiasma y se suma rápidamente. Ahí, bueno, por ahí para seguir un poco el planteo que hacen en el libro, ahí después de una primera introducción, un relato de lo que fueron las desapariciones de Luis y de Mafalda, y después una reconstrucción de todo lo que pasó en el medio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre siguiendo esa propuesta cronológica? Claro, ¿cómo es la desaparición de tanto de Luis como de Mafalda? Mafalda vivía en Punta Alta con un hermano y con unas sobrinas, compartían todo con ellas. Y un día ella avisa que se va a ir a Bolivia porque Luis está preso y quiere ir a verlo. Una de sus sobrinas, Corina Aldesi, le dice que no vaya, que era un momento difícil. Y ella contesta, si fuera tu hijo, y se va a verlo. Y bueno, a los pocos días regresa a Buenos Aires, llama por teléfono, dice que está en Buenos Aires y que al día siguiente regresa. Y también comenta que le parecía que la habían seguido, la habían mirado demasiado en Ezeiza. Y bueno, vuelve al hotel y esa noche, estando en el hotel, la retiran, según dijo el conserje, 3 personas de la Policía Federal. Cuando ella no lo encuentra en Bolivia, esto más o menos lo sabemos porque tampoco tenemos tanta seguridad, pero ella trata de preguntar dónde está, de buscarlo, y la recibe el ministro del Interior en Bolivia. Y le informa que Luis, por ser argentino, había sido entregado en la frontera a la Gendarmería Argentina. Hasta ahí él está preso, digamos que está blanqueado, sale en el diario en Bolivia que él está preso, pero hay también testimonios que lo vieron cuando lo llevaban para pasarlo a Argentina, pero a partir de la frontera para acá, nunca nadie más lo vio en ningún lugar. Está la sospecha de Orletti, digamos, ¿no? Sí, pero no coincide la fecha con la fecha que cierra Orletti. Orletti cierra como 3 o 4 días antes. Conversé con algunas personas que estuvieron en Orletti cuando fui al juicio a Roma y no lo habían visto. Recordemos que estamos hablando de uno de los centros clandestinos que funcionó en la zona de la capital federal, que era, digamos, la base operativa del Plan Cóndor, sí, ¿no? Digamos, sí, uno de los lugares. Esta articulación de los secuestros de militantes de distintas nacionalidades que confluían allí. Dice uno de los párrafos: transitamos 6 o 7 años en penumbra, con sospechas, sin verdad, esperanzados, anhelando respuestas a nuestros por qué, quién los tiene, dónde, para qué. Han desaparecido de pronto, están presos, ¿hasta cuándo? Escondidos, muertos. ¿Cómo fueron esos tiempos? Claro, porque además estamos hablando de una etapa previa a la dictadura genocida del 76, digamos, ¿no? Hubo otras. No, porque... Me refiero a la militancia de Luis, Bueno, no, pero en esa nosotros no conocíamos dónde estaban. Claro. No conocíamos. Pensé que me hablabas una vez que desaparecen, claro, porque fue muy fuerte. Claro. A eso iba la pregunta. Ya, a partir de la desaparición, en Punta Alta, esa familia que de golpe no tiene más noticias de Luis y de Mafalda, ¿qué ocurre, digamos? Sí, te voy a explicar algo que te lo voy a explicar porque lo digo en todas partes. Es muy fuerte para mí, para muchos. Ellos desaparecen, yo me entero una mañana y bueno, yo tengo el mismo apellido. Empezamos a tener miedo.
nosotros, mi esposo, yo, éramos jóvenes, participábamos de un grupo de estudiantes que tenían una cooperativa, participábamos no en política, y teníamos miedo, y había gente de informaciones que algunas veces fueron a visitar a mi papá a preguntarle qué sabía. Nada sabíamos nosotros no íbamos a saber. Pero vino esa época dura, que tenías que andar con documento, que te señalaban, que veías gente que pasaba mirando, y a veces a lo mejor no te miraba, pero uno tenía miedo. Para mí, si tengo algo muy fuerte adentro, es el miedo. Hoy. Hoy se me pasó bastante, pero es difícil de explicar, porque esto de sentirse uno perseguido, señalado, cuestionado por nada, es como de locos. Cuando yo empecé a hablar esto con mis hijos, que eran chicos, pues desde muy temprano siempre hablé esto en mi casa. Y había uno sobre todo que me decía, ¿por qué vos tenías miedo? ¿Qué hiciste? Nada. Pero tengo muchas anécdotas de esas que te dejaban, que decías, ay, me vienen a buscar, por nada. Esa época, toda la familia la vivimos igual, porque por un lado era Corina Aldesi, por el otro era Stamponi, todos más o menos conocidos, sobre todo los Corina Aldesi que tenían comercio, y bueno, no es que la gente preguntaba mucho, pero tampoco contábamos nosotros, no les decíamos, desapareció Mafalda. Yo me acuerdo de una vecina que decía, ¿cuánto hace que no la veo? Decía, sí, porque se fue a Córdoba, no sé, cualquier cosa, porque teníamos miedo también del vecino. Claro. ¿Y en qué momento deciden reconstruir esa historia de Luis y un poco también lo que deriva luego en el libro? Sí, yo te diría que a partir del 83, con la llegada de Alfonsín, con los juicios, con los diarios del juicio, leí todo lo que pude porque empezó a haber posibilidades de leer. En los diarios del juicio no me quedó nada porque yo pensaba que allí iba a encontrar algo. A cada uno de los que declaraban les preguntaban, ¿a quién vio cuando usted estaba? Y nombraban gente, y nunca los nombraron a ninguno de los dos. Y bueno, todo lo que se publicó lo leí a partir de ese tiempo. Y esta historia en concreto, usted lo realiza un poco acompañada por su hijo y por un historiador. Sí, Ariel Ramírez, que es el que recién te mostré en la foto. Ellos tenían un problema, es el trabajar mucho, y entonces no tenían por allí el tiempo que tenía yo, y más cuando me jubilé, me dediqué más a buscar, a leer, y cada vez hubo más información. No para mí demasiada, pero bueno, pude leer mucho más, y ellos siguieron picoteando de vez en cuando, conversando conmigo, pero tuve más tiempo que ellos. Bueno, y hay, por ejemplo, en esa historia un llamado, de alguna manera, de John William Cook, ¿no? Para que vayan a Cuba con algunos de sus compañeros, Bengochea, y ahí empieza un poco a profundizarse la historia del vínculo de Luis con algunas de las guerrillas. Sí. Nosotros tuvimos, a partir de ir al juicio de Roma, en Roma, que nos encontramos con mucha gente que fue a declarar, hicimos contactos. Y esto que vos me estás preguntando ahora ya está publicado en muchos lugares. Pero en un momento tuvimos un contacto que tuvo la gentileza de venir hasta Punta Alta, pasar 3 días con nosotros, señor Pedro Schimpfle, que había sido de Palabra Obrera acá en Punta Alta y había recorrido muchísimo con Luis. Allí nosotros estamos más sobre seguro, porque él había vivido esta etapa cuando les permiten a 5 personas ir a Cuba. Y entre los 5 estaba Luis. Tarea que no fue fácil,
porque costó que los aceptaran. Ajá. Y una vez allá también costó que los aceptaran, porque ellos eran trotskistas y no eran bien vistos en Cuba. Uh-huh. ¿Y qué discusiones empezaron allí? Con el propio Che Guevara, digamos, era el tema de qué tipo de guerrilla, ¿no? Si urbana, si rural. El primer momento ellos tuvieron que esperar hasta poder contactarse con el Che. Me queda a mí la idea de que no era fácil y no hablaba cualquiera, pero estaba claro que 5 personas habían ido. Entonces un día se reunió con ellos y en el grupo, el de más liderazgo en ese momento, era el Vasco Bengoechea. Con él fue con el que discutió fuerte, primero por esto que te acabo de decir, que no habían sido bien recibidos, y segundo, porque de aquí se iba con otra idea de que en nuestro país no era Cuba, no era en lo social, no era desde ningún punto de vista, y que acá nosotros teníamos un sindicalismo que se iba haciendo fuerte, que era con el que aquí Bengoechea, Luis y los que acompañaban pensaban que tenían que trabajar con los sindicatos. Pero allá el Che y también Castro decían que había que trabajar con el campesino. Eso fue la gran discusión que tuvieron, y cuando ellos vuelven de Cuba, vuelven cambiados. Vuelven cambiados pensando que no tenía que ser tanto con el sindicato y que tenían que ir a Tucumán, como también pensaba el Che, Tucumán, Salta. Y bueno, allí viene también el problema con Palabra Obrera cuando se separan, ¿no? Porque ellos también vienen pensando en que esto pasaba a tener una vía violenta, ¿no? Claro, y volvemos a la década del 60 sería esto, ¿no? Sí. Es esa primera experiencia en Tucumán, un poco en paralelo con lo que estaba pasando en Salta con Massetti y otra experiencia también. Y Bolivia. Y en Bolivia también, claro, que era como el objetivo ahí, desde ahí expandir, ahí, ¿no? cuando ellos vienen, ya vienen también con la consigna de que tienen que acercarse para ayudar a Massetti, que había perdido mucha gente. Realmente era delirante porque quedaban poquísimos. Y comienzan ellos a ir a Tucumán, a Salta, a caminar, recorrer, hacer contactos, ver cómo era el lugar. Volvieron a Buenos Aires, se planteaban, se reunían. Nunca eran demasiados. Y bueno, a Massetti le fue mal y después ellos más o menos también. Hay una primera detención de Luis en esos años allá en el norte. Porque él es el que comienza a pasar armas desde Bolivia a Argentina. Pasa una vez en un camión, bien, sin problema. Una segunda vez cae preso. Y bueno, está un tiempo preso, yo no recuerdo cuánto tiempo, y se escapa. Que hace una buena relación, porque aparentemente él era una persona de buen temperamento, metedor desde lo social, y bueno, lo dejan salir muchas veces, acompañado, hasta que un día se escapa. Y allí ya lo están esperando, y va a Córdoba. Allí está escondido un tiempo con Chinfle, y bueno, un tiempo hasta que se empieza a inquietar y también se vuelve a Buenos Aires, porque él tiene la idea de armar grupos para poder volver al norte. Mientras tanto, él forma su familia, de alguna manera tiene una hija, ¿no? Claro, pero sí, muchísimo antes. Mucho antes. Él estaba en Bahía. Pero digo, ahí cuando vuelven a Capital se reencuentra con ella, ¿no? Se reencuentra con la esposa y la hija un tiempo. Ellos son 3, ellos 2 y la hija, y Chinfle, que vive como si fuera familiar con ellos. Y eso se convierte en lo que para mí sería un comité, una cosa así, comienza a juntar gente. Y ahí viene el golpe de Onganía. Sí. También yo ahora no tengo tan presente en qué otra fecha él fue a Cuba.
Es como que se porque abre él a fue a varias idas y prepararse. vueltas, ¿no? Sí, son muchísimas. Es muy activo Realmente, el movimiento. yo sé dónde estuvo lo que hizo, pero me cuesta si tengo que hacer un hilo conductor certero. Pero, digamos, un poco la lógica Sí. era esa de ir y venir a Cuba, Bueno, organizar en Argentina, en claro, Bolivia. claro. Mientras él va armando el grupo en Buenos Aires, va consiguiendo que vaya gente a Cuba a formarse. Él regresa, hace otra vez la formación militar. Y bueno, los que lo conocieron y dieron testimonio dicen que él tenía una gran formación militar, pero también humanística y también política. Pero lo militar 3 veces se formó, así que bueno, era bastante. Él trata de formar grupos que vayan a Cuba, se preparen para dar después el golpe en el norte. Mientras tanto van ocurriendo otros hechos históricos, ¿no? Cuando están por ir a Chile ocurre el golpe de Pinochet, también siendo poco flexible con las fechas, ¿no? Pero Sí. como que va eso condicionando también por dónde se mueven, dónde desarrollan más o menos las distintas iniciativas. Claro, ya allí estamos llegando casi a la etapa del internacionalismo, porque allí viene, él está un tiempo en Chile, lleva a la familia a Chile, y cuando el día del golpe él no estaba en Chile, porque ya andaba circulando por distintos países en el tema de este consejo, por decirle de alguna manera, del Che, de que había que ubicarse en todos los países y dar la guerrilla en todos los países, por supuesto para mantener Cuba, porque solo no se podía mantener. Él en ese momento, el día del golpe, ya no estaba. Y bueno, no sé si estaba en Perú, en Bolivia, porque fue una manera de circular permanente. Claro. De Bolivia sí hay varios testimonios de quienes militaron con él, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué cuentan? Bueno, en realidad es el lugar donde a él más lo conocen, porque es donde, no sé si es tanto el tiempo, porque tampoco fueron tantos los años, 20 años son de lucha, desde el socialismo hasta que lo desaparecen. Él él va a Bolivia después que lo matan al Che. Previa discusión con algunos compañeros que tampoco estaban de acuerdo y se abren. Él se va a Bolivia, arma la gente que encuentra y comienza a hacer una militancia con la gente de las minas, que era lo que había. Y no era tan fácil como podía ser en la zona campesina de Cuba, o como no se hizo, pero pudo haber sido con el entrismo aquello del sindicato en Argentina. La gente trabajaba muchas horas, salía y se retiraba, no era un lugar para hacer militancia, pero de todos modos iban captando algunas personas para ir preparándolas, porque la idea de Fidel Castro y del Che era poder vencer ellos en Bolivia, que era el lugar neurálgico para llegar al resto de los países de Sudamérica. Ese era el sueño. Bueno, y Bolivia tenía su propio proceso que deriva en la dictadura de Banzer, ¿no? Claro, claro. No, Bolivia no fue fácil en ningún momento. Y aunque juntó gente, para mí, o a lo mejor lo miro muy a la distancia, nunca fueron demasiados, siempre perdieron gente. Allí estaban los Peredo, que eran 2 hermanos, que tuvieron guerrillas y enfrentamientos, pero las bajas siempre fueron muchas. Y por esos años ya se despliega entonces la estrategia de la Operación Cóndor, donde se producen esas desapariciones de las cuales hablamos. ¿Cómo fue su experiencia como testigo, querellante en ese juicio? Fue fuerte, fue enriquecedora, porque así como estamos hablando ahora, hablamos con la gente que había estado con él en Bolivia, por ejemplo, fue importantísimo. Había dos señoras bolivianas y
un señor ya fallecido, también abogado, que habían hecho toda la lucha con él en Bolivia, entonces dieron mucho testimonio que nosotros no habíamos conseguido en otro lugar. Muy, muy importante, gente abierta, emocionada de ver que éramos familiares, porque ellos lo tenían como en un pedestal muy, muy considerado. Él en Bolivia es muy considerado. Y bueno, no logró su lucha, pero era el lugar donde él más trabajó, seguro que él ese era el lugar donde tenía que estar. Claro, tuvo roles muy destacados, ¿no? Acá lo decimos por ahí más de manera más general, pero invitamos a leer el libro para conocerlo con más detalle, los niveles de discusiones, digamos, los lugares que ocupó en cada uno de esos pasos que fue dando a lo largo de esos 20 años. Ese juicio terminó con condenas, al igual que las hubo también aquí en nuestro país. Hoy parece la cosa está cambiando en cuanto... Lo que pasa es que cuando esto termina, los que juzgaron estaban muertos. En el del proceso del Cóndor. Cóndor. Los de Italia, claro, lo que se hizo, claro. Y bueno, porque ahí también la particularidad que tuvo es que la mayor parte, si no me acuerdo si no eran todos, habían sido juzgados en ausencia, ¿no? También. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, o sea que se hizo, y bueno, con mucho esfuerzo de un grupo que habían armado allá, gente exiliada, entre los cuales hay gente de acá que trabajaba en la universidad, o sea que hicimos contactos cercanos y no tan cercanos, como gente de Uruguay, de Perú y de Bolivia. ¿Y qué ve hoy cuando se pone en discusión los juicios, cuando, bueno, hoy mismo estamos discutiendo que hay un jefe del ejército que no ha repudiado el terrorismo de Estado, hay una marcha en los próximos días pidiendo la libertad de los genocidas en Plaza de Mayo? ¿Qué piensa? Bueno, yo pienso que cada uno tiene derecho de pedir lo que quiera. Hay que ver si se otorga, porque, bueno, los que somos, o algunos de los que somos familiares de desaparecidos, hemos tenido la preocupación de pedir, de buscar, y bueno, si otros también les tocó algo, es tema de ellos. Y Punta Alta hoy, porque usted menciona también allí que parte del proceso del libro está relacionado con la conformación del Movejupa, ¿no? El Movimiento por la Verdad y la Justicia, con poner los cuadros de los desaparecidos y las desaparecidas en lugares públicos, en el Consejo Deliberante. Sí, es un grupo en que yo asistí mucho tiempo, no tanto, tampoco por temas personales, no podía ir. Todos los 24 de marzo se hace un acto, se recuerda. El Consejo Deliberante tiene un cuadro, cada uno de los desaparecidos, ponemos una flor. Siempre se hace ese acto y ellos siempre se hacen presentes donde pueden. Pero tampoco no he notado yo así una rivalidad de enfrentamiento. Hay gente que, bueno, está más cerrada dentro de los militares, como la gente de izquierda también, ¿no? Hay de todo. Yo tengo amigos muy cercanos militares también, que saben que hice la investigación, que estamos con esto del libro, que doy charlas y en algún lugar me invitan, pero bueno, cada uno desde su lugar y su lucha. ¿Cómo se puede conseguir el libro? Bueno, tenemos no tenemos un lugar de venta porque no era la intención. Nosotros no vendemos libros. Tenemos un link, si alguien se comunica conmigo, yo lo mando. Bien, bueno, lo podemos poner cuando publiquemos la nota y lo compartimos el link también, si quiere, o como usted prefiera. Sí, el día claro que hicimos la presentación, también teníamos un señalador con un QR que el que quería se lo llevaba. Bien, pero está abierto, entonces. Está abierto. Lo compartiremos entonces cuando el tema publiquemos. Es que se conozca. Bueno, Enriqueta, muchísimas gracias por la visita. Agradecida por poder contar esto para los que todavía dicen que no sabían.
Ahí tienen para leer y enterarse. Gracias. Gracias. Enriqueta Stamponi estuvo en FM de la Calle.